Éxodo. En otras palabras, cómo es la primera salida y cómo ha sido la segunda salida y cómo será la tercera salida. Gloria al Señor. Entonces, si hay una salida, entonces, ¿dónde va? Se salen, hermanos, de una ciudad, entonces, hermanos, tiene que ver a dónde se dirige. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hemos visto, hermanos, en los servicios anteriores, que Israel estaba, pues, hermano, en Egipto. A Egipto, hermanos, dice la Biblia, habían entrado, hermanos, solamente 70 personas aproximadamente. Eso nos habla en Génesis capítulo 46, verso 26. Ahora, cuando salieron, hermanos, la Biblia dice que salieron aproximadamente 2 millones de personas. Vea esa parte, hermano. De 70 se multiplicaron 2 millones de personas aproximadamente. Hermanos, era mucha gente. Era un pueblo inmenso, hermano. En otras palabras, una nación inmenso, hermano, que se habían multiplicado en Egipto. Pero estos israelitas, estos hijos de Dios, en Egipto, hermanos, no tenían libertad, no eran libres, sino fueron esclavizados, fueron afligidos. Ellos trabajaban, hermanos, en trabajos muy forzados, hermanos, en trabajos duros, hermano. No era cualquier trabajo. Pisar el barro, hacer adobes, hacer ladrillos, quizás esculpir, hermano, las paredes, los monumentos, hacer, hermanos, parar los obeliscos, etcétera, etcétera. Quizás otros empedraban las calles, quizás otros trabajaban en las minas de cobre, en las minas de oro, etcétera. Todos eran esclavos, hermano. Ahora, ese trabajo no era para Dios. Todo ese trabajo, hermanos, era para Egipto, para el rey de Egipto, para que Egipto, hermanos, se fortalezca. ¿Ve? Se fortalezca. Egipto, hermano, puede, hermanos, quizá brillar con esos obeliscos, con esas calles, hermano, con esos monumentos, etcétera, etcétera. Para eso, hermanos, fueron esclavizados. Los israelitas no estaban trabajando para Dios, estaban trabajando para Egipto. Así fuimos nosotros también esclavizados, hermano. A veces de repente un hermano o una hermana se da cuenta cuando ya ellos han venido a Cristo y dicen, ¿qué cosa yo estaba haciendo allá? Yo amanecía toda la noche. Yo me ganaba el dinero para las fiestas, para disfrazarme. Incluso me prestaba y tenía que trabajar para cancelar eso. ¿Ve? Otra esclavitud, pero en distinta forma. ¿Ve? Toda esa esclavitud, hermano, no era para Dios, era para el diablo, para esta tierra. Así eran, hermanos, los israelitas. Eso era triste. Y en ese hermano, esclavitud, muchos israelitas, hermano, también oraban a Dios. Señor, ¿por qué nos permites esto? ¿Por qué tenemos que sufrir así? ¿Por qué nuestras mujeres tienen que trabajar? ¿Por qué nuestros hombres tienen que sufrir los látigos de los capataces? Señor, mira esas cicatrices en nuestros hombres.
Quizás los hijos decían en nuestros padres. Quizás las mujeres decían en la espalda de nuestros esposos. Esas cicatrices de los látigos de los capataces de Egipto. ¿Por qué, Señor? Hasta que otros hermanos quizá pensaban, creo que Dios se ha olvidado de nosotros. Quizás otros todavía decían, quizás no existe Dios. Porque no era, hermanos, un poquito de tiempo. La Biblia dice era 400 años. Amén. 400 años, no es poco, hermanos. ¿Ve? Entonces, queridos hermanos, Dios, el dador de vida, Dios que nos ama, Dios que siempre está, hermanos, vigilando, Dios que cada día, cada momento, hermanos, ve nuestros movimientos, Él no se ha olvidado, hermano, de sus hijos. Dios no se ha olvidado. Porque Dios ya había determinado, hermano, 400 años. Y eso, hermano, tenía que cumplirse. Gloria al Señor. Amén. Para que haya un éxodo, tenía que cumplirse eso. Pero mucha gente no entendía, hermanos, eso. Ahora, nosotros, hermanos, en este tiempo, tenemos que también entender por qué, hermano, esta pandemia, este virus, ha sacudido, hermanos, a este mundo, a todas las naciones, hermano, ha sacudido. Aún precedentes, hermano, han tenido que doblar las rodillas para Dios. ¿Ve? Y también con esta pandemia, hermanos, mucha gente ha muerto. Mujeres, hombres, jóvenes, no solamente de la tercera edad. ¿Por qué? Porque, hermanos, esto es comienzo del juicio de Dios. Comienzo, hermanos, de lo que Dios había profetizado en el Evangelio de Mateo, el capítulo 24. Dios dice, hermanos, antes de la venida del Señor, tiene que haber, hermano, guerras, rumores de guerras, dice. Tiene que haber, hermano, terremotos, temblores, virus, eso es, hermano, las enfermedades. Y todavía Dios, por la boca del hermano Branham, el profeta, dice, hermanos, esas enfermedades ni los médicos van a poder curar, dice, hermanos. ¿Ve? Entonces, nosotros también tenemos que, hermano, entender que todas esas profecías estamos viendo, hermano, con nuestros ojos cómo se están cumpliendo, hermanos. Entonces tenemos que saber que para nosotros también se acerca otro éxodo. Gloria al Señor. Pero ya estaremos llegando a eso, hermanos. Pero ahora estamos hablando del primer éxodo, hermano. Entonces, en el primer éxodo, para que suceda, hermanos, el primer éxodo, entonces, hermanos, tiene que cumplirse toda la palabra de Dios. Así como hemos dicho, hermano, en el culto anterior, hasta los amoreos tienen que entrar, hermanos, a un caos total. Tiene que multiplicarse, hermanos, dice la Biblia, la maldad de los amoreos. Tiene que rebalsar el vaso, hermanos, hasta que la paciencia de Dios se agote, hermano. Y cuando la paciencia de Dios se agote, entonces tiene que haber un éxodo. Gloria al Señor. Entonces, queridos hermanos, el éxodo, el primer éxodo, se ha realizado, hermanos, primeramente con la columna de fuego. Lo que estamos leyendo, hermano, aquí, en el capítulo 3 de Éxodo, el verso 2 dice, hermanos, que Dios bajó, hermanos, en una llama de fuego, en medio de una zarza.
una llama de fuego, una columna de fuego, hermanos. Y luego Dios tenía, hermanos, un hombre preparado. Gloria al Señor. Amén. Dios tenía, hermanos, un hombre preparado. Para ese momento, hermanos, Moisés ya estaba en el desierto. Casi por 40 años, hermano. Pasteando las ovejas de su suegro llamado Jetro. Amén. Moisés ya se había casado, hermanos, con la hija de Jetro, se llamaba Séfora. Moisés para entonces ya tenía 2 hijos varones. Gloria al Señor. Dios, hermanos, estaba preparando. Para entonces Dios estaba sacando casi todo lo que Moisés tenía, hermanos, con la sabiduría de los egipcios. Todo eso estaba sacando. Entonces Moisés estaba creciendo, hermano, espiritualmente. Pero en ese momento, dice el profeta, que en Egipto estaba también creciendo otro faraón. Porque cuando Moisés, hermano, había nacido, o antes de nacer Moisés, había otro faraón, hermano. Ese faraón que ha conocido, hermanos, a José. Amén. Ese faraón que amaba a José. Ese faraón que había entregado, hermanos, a los israelitas la tierra de Gosén, para que ellos vivieran con sus animales, para que cultivaran, porque todo el pueblo de Abraham, los 12 tribus, eran ganaderos, agricultores. Entonces, hermano, ese faraón, en otras palabras, ese presidente, ese rey, hermano, conocía bien a José. Y conocía, hermanos, a los primeros israelitas. Pero ese rey ya había muerto, hermano. ¿Ve? Entonces, hermanos, se estaba levantando otro faraón, otro rey. Mientras tanto, Moisés estaba en el desierto. Dios también estaba levantando a Moisés, hermano, a su manera. Mira, esta partecita voy a leer, hermanos. Es muy importante lo que Dios, por la boca del hermano Branham, nos dice, hermanos, acá en este mensaje, el tercer Éxodo. Gloria al Señor. Dice así, hermanos. Recuerden, dice, mientras Ramsés estaba creciendo en poder en Egipto, Dios también tenía a Moisés en el desierto. Y Moisés también estaba creciendo en el poder de Dios. Gloria al Señor. Y seguimos leyendo. También Ramsés tenía un sistema político. Y Dios también tenía en el desierto un sistema espiritual. ¿Qué le parece, hermano? Ahí están los 2 hombres. Otro hombre es que va a ser, un día, hermanos, va a ser rey, y ya está casi por llegar a ser rey de Egipto, faraón, poderoso. Entonces, hermanos, ya estaba, hermanos, levantándose ese faraón que no conocía a Moisés. Pero Dios también ya estaba levantando su hombre llamado Moisés en el desierto. Gloria al Señor. Hermano, faraón políticamente, hermanos, con ese sistema político natural, ya estaba, hermanos, ya quizás entronezándose en el trono para gobernar a todo Egipto, hermano. Y Dios también ya estaba, hermanos, levantando su hombre en el sistema espiritual de Dios. Ahí estaban las 2 fuerzas. Por aquí es rey faraón
Y por este lado, hermanos, Dios con su hombre llamado Moisés. Gloria al Señor. Ahora, dice, para Dios suficiente es un solo hombre. Aunque Faraón tenía, hermanos, cantidad de ejércitos. Ejércitos que pueden pelear por tierra. Tal vez ejércitos que pueden pelear, hermano, por las montañas. Tal vez tenían ejércitos, como lo llamamos nosotros, los marinos, por el mar. Quizá tenían, hermano, otros poderosos armas. Pero Dios es pues más poderoso que eso. Amén, amén. Y Dios necesita solamente un hombre, hermanos. Eso es lo que dice aquí Dios por la boca de nuestro hermano Branham en este mensaje. Página 26, en el párrafo 163, dice: Dios lidia con un individuo, no con grupos, sino Dios lidia con un individuo. La única cosa que Dios tiene que tener es un solo hombre con el que Él pudiera obrar muchas maravillas. Amén, hermano. Un solo hombre. Eso es todo lo que Él quiere. Un hombre. Él ha tratado de tomarlos a través de cada edad. Solo un hombre. Él pudiera tomar a un hombre, y Él tomó a un hombre en los días de Noé. ¿Quién era ese hombre? Noé. Amén. Dios tomó un solo hombre en los días de Elías. ¿Quién era eso? Elías de Esbita. Y luego dice, Dios también tuvo un hombre en los días de Juan el Bautista. ¿Quién era? Juan el Bautista, pues, hermano. En los tiempos de jueces, Dios tuvo otro hombre. Por ejemplo, Samson, Jefté, Sangar y otros. Dios tenía, hermanos, en los días de jueces, solamente un hombre cada tiempo. Y Dios trabajaba con ese hombre. Entonces aquí, hermanos, para que se realice el primer éxodo, Dios tenía, hermanos, su hombre llamado Moisés. Gloria a Dios. Quizás alguien puede decir, pero un solo hombre se va a enfrentar a un poderoso ejército de Egipto. Sí, Señor, un solo hombre, porque Dios va a estar con ese hombre. Gloria al Señor. Porque toda la caballería, todo el ejército de Faraón, para Dios no es nada, hermano. No es nada. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, tenemos que entender cuán grande es nuestro Dios. Por eso, hermano, yo no sé quién compositó ese himno. Cuán grande es Dios. Ese himno, ¿no? Tenemos ese himno y cantamos algunas veces. Cuán grande es Él. Hermanos, a Dios solamente le interesa tomarlo a un hombre. Que ese hombre realmente sea humilde, sencillo. Y también sea, hermano, obediente a Dios. Y Dios, hermanos, lidia con ese individuo. Y a través de ese hombre, Dios trabaja. Entonces, queridos hermanos, cuando todo ya estaba listo, entonces, hermanos, ahí estaba Dios en columna de fuego.
Y esa columna de fuego era pues Dios, hermano. Y esa columna de fuego, hermanos, se metió en Moisés. Amén, hermanos. Bueno, la gente miraba a un hombre, Moisés, pero sin embargo era Dios en Moisés, columna de fuego en Moisés. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, Dios tiene maneras de hacer sus señales. Moisés un poquito se excusó y dijo, Señor, no puedo hablar, soy tardo. Quizás no voy a poder hablar delante de Faraón. Y Dios le ha dicho, Moisés, ¿quién ha dado pues el habla al mudo? ¿Quién le ha dado pues oído al sordo? ¿Acaso yo no soy? Dios le dijo, yo soy Moisés. Además, Moisés, yo conozco a tu hermano Aarón. Él va a ser para ti como un Dios. Y tú vas a ser, como ese hermano, Dios, y tu hermano va a ser un profeta. Algo por ahí, ¿no? Entonces, hermanos, Dios tenía todo preparado. Ahora, queridos hermanos, cuando Moisés llegó a Egipto, todos se rieron, hermano. Se mofaron. Hasta el faraón, hermano. Gloria a Dios. Hasta un muchachito, hermano. Faraón tenía un hijo, ¿no? Ustedes hayan visto, hermano, en los 10 mandamientos, cómo el muchacho se acerca y le da una patada a la barra de Moisés. Bueno, los muchachos a veces también no lo ven. No lo ven los muchachos, los jovenzuelos. Quizá por eso también dirá el Señor, los jóvenes se cansan y se fatigan. Pero si esos jóvenes son creyentes de verdad, si ellos continúan esperando a Dios, Dios también le va a dar nuevas fuerzas, hermano. Porque así es la promesa. Entonces, hermano, Moisés, en el palacio, quizás fue humillado, hermano. ¿Ve? Primera señal, la víbora, la culebra. ¿Ve? De una barra, de su barra. Y Faraón, hermanos, quizás se reía, se burlaba. Ah, de tu barra, un sola culebra. Aquí en mi reino hay mejor que eso. Entonces llamó a sus encantadores, a sus magos, y le dijo, a ver, tú arroja tu barra ahí, tú también arroja ahí tu barra. Cada uno, hermanos, ahí estaban 2 víboras contra la víbora de Moisés, uno solo. Entonces, todos los cortesanos, los ministros, todos se reían de Moisés, se burlaban, ¿no? Pero de repente, hermanos, la víbora de Moisés, esa culebra de Moisés, se los tragó a los 2. En primera instancia ya fueron vencidos. Gloria a Dios. Porque Dios necesita solamente un solo hombre. Y Dios tenía ese hombre. Y nadie podía hacer frente, hermanos. Nadie. Ni los magos, ni los encantadores. Ningún poder. Porque ese hombre estaba, hermanos, bajo el Dios Todopoderoso, hermano. Y nosotros, en este tiempo también estamos, hermano, en las manos de ese Dios Todopoderoso, hermano. Por eso en Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y todavía pregunta el apóstol Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos va a acusar? Solamente el diablo es lo que nos puede acusar. Pero esa acusación será falso. Mentira. Porque Dios ya ha pagado, hermano, todas nuestras deudas. Cuando nosotros hemos aceptado su sacrificio de Cristo, entonces, hermanos, todos nuestros pecados fueron borrados, limpiados con la sangre de Jesucristo.
Entonces Satanás, hermano, nos quiere acusar falsamente. Por eso la palabra dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, porque Cristo es el que ha muerto por nosotros. ¿Ve? Él pagó todas nuestras deudas. Él nos santifica con su sangre. Amén, hermanos. Ahora, Moisés, con el poder de Dios, empezó, hermanos, la guerra, la batalla contra el diablo, porque el diablo estaba en Faraón, hermano, esclavizando a los hijos de Dios. Pero ahí estaba, hermanos, llegando el tiempo del primer éxodo, hermano. Amén. Los hijos de Dios tenían que ser liberados por Dios. Y Dios tenía un instrumento. Ese instrumento era Moisés. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, así, hermanos, se realizó. Ustedes saben, hermanos, las 10 plagas, todas las ranas, piojos, todo, hermano, hasta que Faraón ya no podía más. Amén. Dijo, ya estoy vencido, Moisés. Ya, Moisés, me rindo. Ya, llévatelo todo el pueblo. ¿Qué cosa más quieres? Oro, plata, todo lo que quieres, llévate. Me has vencido. Amén, hermanos. Pero el diablo a veces también es astuto, hermano. Es astuto. Gloria al Señor. Teníamos un gatito, hermanos, hace tiempo. No era mío, era de mi suegro, Luis Saucedo, ustedes conocen, que ya está, que ha partido. Un gatito. Y ese gato, hermanos, se había robado, pues, hermano, una presa, la carne. ¿Ve? Que se habían comprado para cocinar una buena sopa, un buen platito. El gato, hermanos, se lo robó. Entonces, papá Luis agarró, hermano, una soga, entonces tenía que ahorcar al gato, hermano. El gato, hermano, seco, hermano, muerto. Entonces arrojaba al patio, así, ya a la tarde, bótenlo al río seco, ahí. Y el gato estaba ahí tirado, hermano, muerto. Pero a las 4 o 5 de la tarde empezó a levantarse el gato, hermanos. Como si nada. Gloria al Señor. Así es el diablo, hermanos. A veces tú puedes decir, no, ya está vencido. Pero el diablo un poquito también finge, hermano. Puede desmayar. El diablo también es poderoso, hermano. Así es, amén. Gloria al Señor. Por eso el profeta en muchos mensajes dice, yo he dicho esto, he predicado de esta manera, pero ahora hay que remachar bien el clavo, dice, ¿no? Él, evidentemente. Entonces cuando Faraón dijo, ya me rindo, ya me has vencido, Moisés, ya, llévatelo. Entonces ahí empezó, hermanos, la trompeta sonó, empezó el primer éxodo, hermanos. Los 10 mandamientos, ¿han visto, no? Cuando ya Faraón fue vencido, ahí estaban las trompetas. Ya. Eso quiere decir que ya ha llegado la libertad. Gloria al Señor. Ha llegado el éxodo. Ha llegado de ser esclavos y tener libertad y recibir, hermano, la tierra prometida. Gloria al Señor. Entonces, hasta que esos 2 millones de personas salieron, hermano, en ese primer éxodo. Todos, hermano, con oro, con plata, con sus animales, todo, hermano, se fueron. Y Dios, hermano, le estaba guiando. Ahora, ese Dios que estaba en Moisés, hermano, ya ahora se ha hecho, hermanos, de día, una columna de nube. Y de noche, columna de fuego. Mira lo que dice, acá estaba, hermanos, un poquito anotando.
A ver, leamos Números 14:14. Ahí, creo que hay, hermano, palabras muy importantes. Libro de Números, capítulo 14, verso 14. Dice así, hermanos, la palabra del Señor. Y lo dirán a los habitadores de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que ojo a ojo aparecías. Tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Amén, hermanos. Además, aquí hay una palabra, hermano. Tú, Jehová, estabas ojo a ojo apareciendo en medio de tu pueblo. ¿Cómo habrá aparecido, hermanos, Dios? Dios estaba apareciendo pues a través de Moisés. Amén. Claro, la vestimenta era Moisés, pero sin embargo dentro de Moisés estaba Dios. Dios estaba, hermanos, peleando contra Faraón. Dios estaba batallando, hermano. Él estaba haciendo la guerra, hermano, hasta vencer. Solamente Moisés era un instrumento. Dios necesitaba ese solo hombre, hermanos. Un solo hombre. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, aquí dice que Dios iba, hermanos, delante de ellos de día en columna de nube y de noche en columna de fuego. No eran dos columnas, solamente era uno. Solamente, hermanos, de noche se convertía columna de fuego, era Dios. Ahora, esa misma columna de fuego de día se convertía columna de nube. Eso, hermano, estaba guiando al pueblo de Israel, tanto de día y tanto de noche. Y esa columna de fuego, esa columna de nube era Dios. Dios, hermanos, haciendo el éxodo. Gloria al Señor. Entonces, queridos hermanos, también en el libro de Nimeas, el profeta Nimeas también habla de eso. Mire, Nimeas, capítulo 9, verso 12, dice así. Nimeas, Antiguo Testamento, capítulo 9, verso 12, dice así. Y con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor, hermano. Cómo guía a su pueblo. De día se convierte, hermanos, en una nube, en una columna de nube. Y de noche, como es oscuro, se convierte, hermanos, en una columna de fuego. Y ese fuego es la luz para ellos, hermano. Gloria a Dios. Así Dios lo sacó. Así era el primer éxodo, hermanos. Y así será el segundo, así será el tercero. Gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, entonces, en esta tarde, como estamos ya casi terminando este primer éxodo, antes de entrar, hermano, al segundo éxodo, quiero que se den de cuenta y que lo tengan en sus corazones. Un hombre, columna de fuego. Yo creo que esas dos cosas son más importantes para hacer, hermano, el éxodo. Primero, número uno es columna de fuego, porque columna de fuego es Dios. Amén. Y ahí está, hermano, todo poder. ¿Ve? Para hacer el éxodo. Entonces se necesita ahí un hombre. Y ese hombre era
Moisés. Gloria al Señor. Entonces, esas dos cosas son muy importantes, hermano, de parte de Dios para hacer el éxodo. Primero, será lo mismo el segundo, y será lo mismo el tercero. Gloria al Señor. Dios bendiga su palabra, hermanos. Entonces, queridos hermanos, nosotros también hemos avanzado en los mensajes anteriores, cómo se levantaba poco a poco el faraón que no conocía a José. Eso es una señal también, por un lado. Y por otro lado, hermano, la maldad de los amoreos, cómo tenía que rebalsar el vaso. Y esas cosas son muy importantes también para poder, hermano, captar el segundo éxodo y para poder captar el tercer éxodo, hermanos. Amén. Dios nos bendiga en esta tarde, queridos hermanos. Estas palabras no son mías. Estas palabras, hermano, es palabra de Dios. Ahora, estas palabras, sin la revelación de un profeta, no hubiéramos podido, hermano, entender. Solamente nosotros sabíamos, hermanos, que había un éxodo. Al menos mi persona, hermanos. Solamente sabía un éxodo. Entonces ahí está éxodo. ¿Qué era éxodo? Los israelitas estaban en Egipto esclavizados. Ahora ellos salieron hacia la tierra prometida. Eso es el éxodo. Y ahí tenemos el libro de Éxodo. Todo lo que ha pasado. Solamente hasta ahí. Y el segundo éxodo, el tercer éxodo, estaba todavía oculto, hermano. Así es, amén. Eso estaba oculto, pero sin embargo ya estaba ahí en la Biblia, hermanos. Pero no lo podíamos ver. Aunque leíamos, hermano, muchas veces, pero no podíamos ver, no podíamos entender. Porque todavía quizás no era hora. Porque todavía, hermano, estaba sellado con 7 sellos. Dios ya había dicho, hermanos, al profeta Daniel. Eso está, hermanos, en el libro de Daniel, el capítulo 12. Usted lea todo el capítulo. Cuando Daniel, hermano, estaba escribiendo toda la visión, todo lo que Dios había dicho. Quizás Daniel en ese tiempo quería revelar, pero Dios le ha dicho, no, Daniel, no lo reveles ahora, no hables nada de eso. Séllalo, séllalo. Con sello, bien seguro. Y cuando va a estar sellado, tiene que pasar, dijo Dios, no, muchas generaciones, mucho tiempo, muchos años, hasta que llegará un día cuando la ciencia se va a multiplicar. Entonces será en ese tiempo, todo lo que está sellado, en ese tiempo se va a saber, va a ser revelado. Eso dijo Dios a Daniel, hermano. Lo mismo, hermano, cuando Juan estaba en la isla de Patmos, viendo, hermano, todos los acontecimientos que va a suceder. Y Juan estaba escribiendo, hermano, ¿ve? Pero de repente Dios le dijo, Juan, séllalo eso, séllalo con 7 sellos. Gloria al Señor. Entonces era un misterio todas esas cosas. Pero felices de nosotros, bienaventurado de nosotros, hermano, que Dios nos ha permitido en este tiempo final, cuando la ciencia se ha multiplicado, cuando, hermanos, vivimos en la última edad de la iglesia. Entonces este es el día cuando estas cosas que estaban sellados salgan a la luz. Amén. Que Dios revele, hermano, a su novia. Amén. Es que Dios, hermano, ama tanto a su novia, hermano. Hermano, cada varón casado, ¿cómo lo amaba, hermano? ¿Cómo amábamos, hermano, a la esposa? Amén, hermanos. Eso se llama enamorarse. ¿No es verdad? Pero Dios a través del profeta dice, todavía ese amor es amor humano.
se llama, dice hermano, amor filio. Gloria a Dios. Pero Dios tiene, hermanos, mucho más que ese amor. Ese amor se llama, hermano, amor ágape. Así es, amén. Y con ese amor ágape, Dios se ha enamorado de nosotros. Ese es, hermano, un amor más alto, más sublime, hermano. Más que eso ya no hay. Más que el amor ágape, ya no hay más. Amén. Porque ese es lo máximo. Amén, hermano. Ese amor. Y ese amor lo tiene Dios. Y ese amor es Dios. Amén, hermanos. Y luego baja, hermanos, el amor filio. Ese amor es lo que tenemos humanamente. Con ese amor hemos amado, hermanos, a nuestra esposa. Y al esposo, así viceversa. Con ese amor quizás amamos, hermano, a los hijos, etc. El amor va bajando, hermanos, más abajo. Gloria al Señor. Creo que alguna vez hemos hablado, hermano, de eso. ¿No? El amor eros. El amor libre. Va bajando. El amor, hermano, va corrompiéndose más. Gloria al Señor. Pero el amor máximo es el amor ágape. Amén. Eso es Dios. Entonces, con ese amor Dios nos ha amado a nosotros. Si Dios nos ha amado con ese amor, entonces Dios no nos puede ocultar nada, hermano. Gloria al Señor. Así, hermanos, en tiempo de, por ejemplo, ¿cómo se llama? Sansón. Dalila, por ejemplo. Dalila fingía que amaba a Sansón. Pero sin embargo, Sansón amaba de verdad a Dalila. Sansón no fingía. Sansón amaba de verdad a Dalila, hermanos. Pero Dalila fingía que amaba a Sansón. Te amo, mi amor. ¿En qué consiste pues tu fuerza? Y Sansón decía, Sansón también tenía, hermano, humor, se bromeaba un poquito. Gloria al Señor. Y Dios también tenía humor, hermano. William Branham también tenía humor, hermano. Gloria al Señor. Entonces, Sansón le dijo pues a Dalila, mira, ¿por qué no me amarras con 7 cuerdas? Amárrame con 7 cuerdas y ya no voy a tener fuerza. Entonces Dalila, hermanos, estaba empezando a amarrar a Sansón con 7 cuerdas. Y después, cuando ya estaba bien asegurado, Dalila le dijo, Sansón, los filisteos están sobre ti. Y Sansón, hermano, como si nada, hermano, empezó a arrancar. Y luchaba contra los filisteos. Entonces Dalila, Sansón, no me amas, me has mentido, Sansón, no me amas. Llorando, ¿no? Otra vez. Y Sansón, que amaba de verdad a Dalila, hermano, ya lo ha avisado el secreto. Así es, amén. Finalmente ya lo ha avisado, hermano, dijo, mire Dalila, tanto te amo de corazón, te voy a decir la verdad. Aquí en mi cabello nunca ha llegado navaja ni tijera. Soy nazareo. ¿Ve? Y Sansón, ese amor era amor filio, hermanos. Aún con ese amor filio, a esa mujer que no le amaba de verdad, Sansón, hermano, confesó. No ha ocultado nada. Gloria al Señor. Pero Dios no es así. Dios de verdad nos ama. Amén. Yo creo que la novia del Señor no es Dalila. No. Cuando digo Dalila, no creo que podamos fingir, hermanos. No, yo soy creyente. A ver, iré nomás a la iglesia. Trataré de aprender a cantar, así fingir como Dalila. No. La novia, hermanos, ama de verdad. La novia, hermanos, de corazón ama a Dios. Gloria al Señor. Y Dios conoce, hermanos, ese corazón de su novia. Amén. Por eso, hermano, escúchenme acá. Aquí, hermano, voy a hablar. Léanle, hermano, el mensaje del rapto. El profeta dice,
En el rapto no se van a ir todos. Porque el rapto es, dice, una revelación. Amén, hermanos. La revelación del rapto, hermanos, tiene que tener cada individuo. ¿Qué le parece, hermano? Amén. En otras palabras, Jesucristo, que nos ama tanto, con ese amor ágape, el amor máximo, ¿cómo puede ocultar a su novia, hermanos, el rapto? Entonces tiene que revelarlo. Tiene que dar fe de rapto. Tiene que revelarlo, hermano. Por eso, hermanos, el rapto es una revelación. Ahora, hay muchas preguntas. Dice, hermano Lino, ¿cómo va a ser rapto? ¿Cómo me va a ir en el rapto? Yo no sé eso, hermanos. Pero yo sé cómo me voy a ir. Porque Dios ya me lo reveló. A través de su palabra, hermano. Gloria al Señor. Dios ya reveló, hermano, eso. Lo que faltaría es que todavía tienes una vista corta. Quizá todavía, hermanos, Dios no te ha permitido ver. Verás o tal vez nunca verás. Porque las vírgenes fatuas también, hermano, está pues en medio de las vírgenes prudentes. Gloria al Señor. Pero Dios, que tiene tanto amor, hermano, a la novia elegida nada va a ocultar. Nada. Todo va a revelar, hermano. Así como Sansón, aunque esa mujer no le amaba de verdad, pero Sansón, con todo amor que tenía, lo ha revelado, hasta su secreto. Y así va a ser Dios, va a revelar a su novia elegida, hermano. Por eso, hermanos, esto del tercer éxodo, para mí personalmente, es una revelación. Yo no sé para ti cómo será. Porque yo no sabía el segundo éxodo, no entendía. Ni mucho menos el tercero, hermanos. Yo sabía solamente el primer éxodo, que Israel estaba en Egipto y luego se ha salido hacia la tierra prometida. Eso es el éxodo. Pero el segundo, nada. Y peor el tercero. Pero, hermanos, Dios, por la boca del profeta, nos revela, hermanos, el segundo éxodo bíblicamente, el tercer éxodo también. Entonces acá estamos viendo, hermano, como esta mañana he dicho, Dios trabaja con el número 3, con el número 5. Entonces ahí está otra vez la matemática de Dios, solamente el 3. Entonces pues no podía ser 1 el éxodo, ni 2 tampoco. Entonces tenía que ser 3 para que sea perfecto. Y el número 3, Dios va trabajando con eso. Gloria al Señor. Número 3, siempre el 3. 3 en todo, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, queridos hermanos, Dios los bendiga. Gracias por su atención. En los próximos servicios estaremos entrando ya al segundo éxodo, hermanos. Dios nos bendiga en esta tarde. Un aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Puestos de pie, hermanos, vamos a alabar al Señor. A ver, cantaremos esa alabanza antigua, hermanos, que muchas veces ya parece que ya no cantamos. Malaquías 4:5, la palabra revelada que el Señor Jesús nos dio. A ver, ¿dónde está la letra, hermanos? No sé. Hermano Dionisio, ¿me puedes ayudar? A ver, tú. Malaquías, ¿cómo es el título? Somos de la novia. Somos de la novia. A ver, esa alabanza, hermanos, vamos a alabar. ¿Encontró? ¿Tienes, hermano Dionisio, ahí, la letra? A ver, costañón, hermanos, chamampi, ¿ya? Y chaypognak istandja, oficinat, hermanos, wale qarirat jamak, hanchaman jamak, kiu. Dios ajianap istan, hermano. Esta señanía, cochique, hermanos.
Amchurpan, Homeros Nayaros. Hane sintisiñakit pulmonat, hermano. Pulmonat Dios atak palhaneja, mejor walike hani, hermanos. Walike hani. ¿Ya? Entonces, hermanos, somos de la novia, vamos a alabar. Nota perfecta, mi hermano. Nota, ¿ya? Eso es. Eso es. Ya. Listo, adelante. Palmas. Somos de la novia, hermano verdadero. Siempre estamos listos combatiendo con firmeza. Porque el diablo y embustero con todos sus compañeros la guerra declara. No te desanimes ni de la palabra, porque la trompeta hace tiempo que sonó. Malaquías 4:5, la palabra revelada que Malaquías 4:5, la palabra revelada que nuestro Señor nos dio. Somos de la novia, hermano verdadero, que estamos listos combatiendo con firmeza. Porque el diablo y embustero con todos sus compañeros la guerra declara. No te desanimes de la palabra, porque la trompeta hace tiempo que sonó. Malaquías 4:5, la palabra revelada que nuestro Señor nos dio. Malaquías 4:5, la palabra revelada que nuestro Señor nos dio. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria al Señor.